nuestra compañera Roxana Lopresti. Con Roxana hoy tenemos muchos temas pendientes. Vamos a hablar de la viruela del mono, vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de la vacunación y también vamos a hablar del tema de la hepatitis infantil. Roxana conversa con el doctor Juan Carlos Vidarte de Exasalud, hablando justamente de este tema de hepatitis infantil. ¿Cómo estás, Roxy? Buen día. ¿Qué tal, Judith? Muy buenos días y como siempre, Salud al Día está presente en Clima de Radio y hoy vamos a hablar de uno de los temas que se habla en el mundo, que es la hepatitis aguda de origen desconocido, que si bien están aumentando los casos en todo el mundo, también están aumentando las investigaciones, avanzan las investigaciones y se habla de una posible relación entre la hepatitis aguda infantil y el COVID. Pero bueno, todavía falta mucho para determinar cuáles son las causas de esta hepatitis, porque siempre nosotros conocemos las otras hepatitis, la hepatitis A, B, C, D, pero esta parece que estamos hablando de un nuevo tipo de hepatitis. Sobre este tema hablamos con Juan Carlos Vidarte, médico de familia de Exasalud, que también da recomendaciones a los padres sobre la prevención y más teniendo en cuenta que este tipo de hepatitis está afectando sobre todo a los menores de 10 años. Con respecto a esta hepatitis de origen desconocido, hay 450 casos en el mundo. Sobre este tema entonces escuchamos al doctor. Lo que se ha visto en los últimos meses que salieron publicaciones es que se detectaron casos de hepatitis en diferentes países. Los primeros reportes fueron en el Reino Unido y no se pudo rescatar ninguno de los virus típicos que producen esta enfermedad. Por eso la nombraron como de causa no conocida o desconocida. Y a partir de ahí empezaron a formularse diversas hipótesis de cuáles pueden llegar a ser las causas de esta hepatitis, aunque todavía, digamos, no hay una certeza de cuál puede ser la causa de estos casos. Claro, sí. Lo bueno es que están avanzando en la investigación y esto permite un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, sobre todo porque en algunos casos el 10% que se vio en el Reino Unido han tenido que llegar al trasplante hepático en los niños. Exactamente, sí, lo que se vio, o por lo menos lo que llamó mucho la atención, que estos casos de hepatitis, que fueron casos de hepatitis severa, en algunos casos requirieron el trasplante hepático. Dentro de las investigaciones que se hicieron, se vio que en algunos casos había infección por un virus que es típico de otro tipo de infecciones, infecciones respiratorias, que en general de cuadros de tipo leve, que son los adenovirus. Y en algunos casos había coinfección con el COVID, por eso, digamos, hicieron esta relación. Y las recomendaciones en el caso, digamos, para evitar los contagios de esta o cualquier enfermedad infectocontagiosa son similares, ¿no? El lavado de manos, el evitar, digamos, en el caso, por ejemplo, del adenovirus, las recomendaciones son las mismas que usamos para las infecciones por COVID. El contacto estrecho, el uso de barbijos, principalmente si una persona está con algún síntoma de enfermedad, lo mejor es no concurrir a escuelas, no concurrir a lugares de trabajo y consultar tempranamente para ver qué está ocurriendo, ¿no? Y también la vacunación, la vacuna contra la hepatitis A y la B. Sí, esas están dentro del calendario obligatorio y las reciben todos los niños. De hecho, bueno, hace no tantos años atrás la primera causa de trasplante hepático era la hepatitis A y bueno, hace algunos años que ya está incorporado en el calendario obligatorio de vacunación y eso ha disminuido mucho esta causa, digamos, de falla hepática aguda y trasplante. Aunque puede seguir ocurriendo, ¿no? Pero en mucha menor medida. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Juan Carlos Vidarte, médico de familia de Exasalud, y nosotros con Salud al Día en Clima de Radio nos encontramos en cualquier momento. Claro que sí, Roxy, muchísimas gracias. En un ratito volvemos a estar en contacto con vos y muchas gracias al doctor Juan Carlos Vidarte de Exasalud sobre este tema que, por sobre todas las cosas, informar, de eso se trata, entender de qué se trata la hepatitis infantil. En un ratito volvemos a charlar con Roxana Lopresti.